Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Humbert Ruiz, responsable de la Escuela 42 de Barcelona, de la Fundación Telefónica. Bienvenido, Humbert. Hola, muchas gracias, Leo, por invitarme. Un placer tenerte aquí con nosotros, Humbert, y quisiera empezar dándote la oportunidad para que te presentes quién eres y qué es esto de la Escuela 42 de la Fundación Telefónica. Muy bien, pues mira, como has dicho, ¿no? Me llamo Humbert Ruiz y desde aproximadamente hace 6 meses soy el responsable de 42 Barcelona. Anteriormente ya estuve presente en el lanzamiento y llevamos aproximadamente 1 año y medio instalados en Barcelona como campus de programación de la Fundación Telefónica, y en nuestro caso es una colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Barcelona y con la Generalitat de Cataluña. 42 es un campus de programación, pero como bien sabes es un campus de programación muy especial. Lo que lo hace especial sobre todo es el papel relevante del estudiante como actor principal y que coge la responsabilidad al 100% de su proceso de aprendizaje. Es decir, somos una escuela que funciona con una metodología colaborativa, peer-to-peer learning y gamificada, en la cual la persona, a través de proyectos, evaluaciones peer-to-peer, es decir, para aquellas personas que no sepan lo que es peer-to-peer, el significado literal, que a mí me gusta explicarlo también, es que es entre iguales, es decir, es donde se iguala. Es decir, aquí se aprende por proyectos, por evaluaciones y exámenes, proyecto, evaluación, exámenes. Y aquí no hay libros, no hay profesores, no hay clases magistrales, no hay clases cerradas y no hay pupitres cerrados ni ordenadores que cada uno es el suyo. Aquí lo que hay es una inteligencia compartida y colaborativa, en el cual una serie de personas, los estudiantes, comparten no solo sus experiencias y conocimientos, sino sobre todo la experiencia propia de aprendizaje. Me parece muy enriquecedor el punto de vista, lo siento tan diferente de la manera en la que en general en las organizaciones pensamos el aprendizaje, que me parece que podés darnos grandes insights, ¿no? Al final, contanos cuál era la propuesta o el reto que enfrentaba la escuela, desde el cual deriva, digamos, esta innovación. Ya la Escuela 42, que tiene sus orígenes en Francia hace 10 años, y fue Fundación Telefónica quien decidió pues, traer este proyecto a España y darle también un matiz especial, ¿no? Acorde con los principios y valores de la Fundación. El Campus 42 en Barcelona y los 4 campus que hay alrededor de España, que están en Madrid, en Urduliz, en el País Vasco, la provincia de Vizcaya, y en Málaga, en Andalucía, es proporcionar oportunidades a todas aquellas personas mayores de 18 años de formarse en programación. O sea, digamos, la misión de Fundación Telefónica es intentar que toda esta revolución digital que estamos viviendo ayude a mejorar la vida de las personas. En el caso de los Campus 42 y el área de innovación educativa y empleabilidad, pues en este caso nos centramos en una cosa concreta, que es formación superior en programación. Dentro de todas las competencias digitales, nos centramos en eso para ofrecer esta alternativa a todas las personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo desde Fundación Telefónica es eliminar barreras. Eliminar la barrera económica, que esta formación superior, es decir, que no es un curso corto ni una especialización concreta, sino que es una formación que tú adquieres las competencias y las habilidades necesarias para ser programador, y después te puedes también especializar en un área, pero te lleva en año y medio a tener todas esas competencias técnicas y habilidades para ser programador, y después elegir un poco tu camino especializándote, ¿no? Pero siempre gratuito, es decir, es un proyecto sin ánimo de lucro que no cuesta nada a las personas que quieran hacerlo, y eliminando también las barreras de conocimientos y
y titulaciones previas, porque la programación es una cosa que se puede aprender desde cero y a cualquier edad. ¿Cómo? Yo siempre digo, el que algo quiere, algo le cuesta, obviamente. Se necesitan ganas, se necesita interés, se necesita tiempo y se necesita dedicación. Y sobre todo tener la voluntad, porque nosotros ten en cuenta que nos dirigimos a un público muy amplio, muy amplio. Trabajamos la universalidad. Todo el mundo tiene la oportunidad aquí de aprender programación. Y tenemos un lema que dice, up to you. A partir de aquí te ponemos todas las condiciones desde Fundación Telefónica para que aprendan programación aquí en 42 y a partir de ahí depende de la persona, ¿no? Y con la metodología lo que hace es que esa persona tiene que decidir hacerse responsable. Todo esto tiene un punto inicial que, como sabes, le llamamos piscina. Es decir, para empezar a estudiar programación, nosotros hacemos una cosa que se llama piscina, que al final es un entrenamiento de 26 días en lo que hacen las personas que se lanzan a esa piscina, es aprender bases de la programación en lenguaje C, que es la base del lenguaje de primer nivel. Y segunda cosa, y más importante incluso, que sean personas que sean capaces de adaptarse a esta metodología, lo que decíamos al principio, de hacerse responsable y de empoderarse de alguna manera de su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues saber funcionar y saber coger las riendas de tu aprendizaje con proyectos, evaluaciones entre iguales, entre pares y exámenes. Y hacerte responsable de eso. Es decir, el objetivo de la piscina de este periodo inicial antes de ser estudiante, o sea, es convertirte en estudiante de 42. Ese es el objetivo de la piscina. ¿Y qué quiere decir ser estudiante de 42? Pues que eres un estudiante autónoma o autónomo para estudiar programación en este caso. Qué impresionante cómo está todo estructurado. Me da como mucha curiosidad de conocer más y justamente aquí empieza ese camino, ¿no? Para reflexionar respecto de cómo es que funciona esto del peer-to-peer, que entiendo es como el elemento diferencial de la escuela. A mí en particular es una metodología que me genera muchísimo entusiasmo como incertidumbre, ¿no? Como incerteza. Llevamos tanto tiempo repitiendo que aprender implica un alguien que sabe y un alguien que quiere aprender, que este modelo en donde las dos personas están aprendiendo y no saben y tienen que ir colaborando para crear ese universo, me parece fascinante. Así que si querés compartirnos cómo funciona el modelo peer-to-peer en la escuela. O sea, bueno, nosotros, o sea, la propuesta metodológica sobre todo es darle la vuelta completamente al sistema tradicional de educación. Por eso yo decía al principio, ¿no? Necesitas ganas, interés, necesitas tiempo y necesitas otra cosa muy importante que es mente abierta. Porque a lo que te enfrentas aquí desde el día 1 de lo que decimos este entrenamiento previo a la piscina, tienes que tener la mente abierta. Porque tenemos unos ciertos condicionantes que ya de entrada te limitan, ¿no? Que es decir, no, si yo no sé, no puedo aprender. No, si vas a aprender es porque no sabes. O sea, y esa limitación de decir, ¿cómo dos personas que no sabemos podemos aprender? Pues sí, claro que podéis aprender, buscando los recursos y trabajando en equipo, etcétera, etcétera. Y eso sí, también es verdad, nosotros decimos que no hay profesores sin el ánimo, obviamente, de ofender a nadie. Aquí, claro que hay un proyecto pedagógico. Lo que no hay es un profesor delante dando una clase magistral, ¿no? Eso quiero que quede bastante claro. Aquí el proyecto pedagógico está detrás. Es decir, los proyectos sí que es verdad que están muy preparados para que, sobre todo durante la piscina, en este entrenamiento, tengan una experiencia que les lleve a despertar su curiosidad y que les lleve a aprender a hacer los proyectos haciéndolos. Es decir, ellos piensan que el primer día de piscina, una de las cosas, uno de los grandes entrenamientos también de la piscina es la gestión de la incertidumbre, porque ellos no saben lo que se van a enfrentar. Y muchas veces eso es limitante, ¿no? Hasta que al final te das cuenta y dices, no, pues no era tan limitante, ¿no? Yo siempre explico anécdotas, ¿no? Yo sería de aquellos también
antes de conocer este proyecto y de interesarme por todo lo que es la innovación educativa, pues que, claro, tú llegas a una escuela y lo primero que piensas, entras a la escuela, te dan la bienvenida, te dicen bienvenido y empieza tu piscina y tú esperas a que te digan cuál es tu ordenador. Al menos yo en mi caso, pues claro, yo también lo haría, ¿no? Y aquí nadie te va a decir cuál es tu ordenador. Aquí tienes que encontrar tú qué es lo que tienes que hacer para avanzar. Y después te darás cuenta que tenías una serie de pistas para resolverlo y que o las encuentras tú mismo o tendrás que buscar ayuda en tus compañeras o compañeros para darte cuenta de qué es lo que tenías que hacer desde el momento número uno. Y a partir de ahí, las personas que van compartiendo esa experiencia desde el día uno de la piscina se dan cuenta que cuanto más comparten, más avanzan. O sea, y la persona que tiene un conocimiento, en nuestro caso, como te decía, trabajamos mucha diversidad. En 42 hay personas que ya son programadoras y hay personas, el grueso de ellas, que empiezan a estudiar programación desde cero. Pero hay todo tipo de perfiles, porque hay personas que son programadoras que vienen atraídas por la comunidad, por el hecho de entrar en una comunidad en torno a la programación, en torno a la tecnología, donde siempre pasan cosas. Es un campus donde siempre pasan cosas, hay eventos, hay empresas que quieren captar, que ofrecen talleres y sobre todo lo que hay es mucha inteligencia colectiva, ¿no? Entonces somos un espacio muy atractivo. Al final somos una gran comunidad de talento digital donde hay personas que están en todos los niveles de la programación. Hay personas que ya saben, como decía, y personas que no, ¿no? Y incluso los que más saben, y eso es una de las cosas que más me enorgullece y de la magia que se genera aquí, aquel que ya sabe, cuanto más comparte, se da cuenta que avanza más y que aprende más, porque los que tiene al lado le van a empujar a ir más allá. Y entonces, esa es la magia que nosotros vemos, sobre todo los primeros días de piscina, ¿no? Que es cuando hay ese despertar de decir, no, si yo puedo aprender desde cero, realmente lo estoy haciendo, ¿no? Donde la curva de aprendizaje se dispara, ¿no? En la piscina, cuando ven que realmente pues pasan de no saber nada a saber programar sus primeras líneas de código. Y ese momento del despertar de la conciencia de que ellos pueden, con su trabajo individual y con la metodología y compartiendo y colaborando pueden llegar más lejos, ese despertar de la metodología la verdad es que es emocionante lo que se vive en el campus, cuando la gente se da cuenta de eso, ¿no? Que aquel que pueda tener la tentación de hacer la piscina o estudiar en 42, encerrándose en un ordenador y no compartiendo nada, pues se da cuenta que no puede avanzar. La piscina es un proceso de descubrimiento, hay que lanzarse. Y muchas veces es una piscina donde te lanzas y no sabes ni si hay agua, ¿eh? Ya desde el nombre es Entonces, bastante por eso sugerente. hay ciertas cosas que aquella gente que ya sea estudiante de 42 o que ya haya pasado por la piscina entiende sin que yo desvele ciertas cosas. Pero sí que es verdad que hay una parte de descubrimiento que tiene que descubrir los propios aspirantes a ser estudiantes a 42. ¿Cuáles fueron los resultados que consiguen en la escuela con esta metodología? Entiendo que ya tendrán métricas de este tiempo recorrido. Sí, aproximadamente, o sea, aquí hay, una vez superan la piscina, son estudiantes, o sea, lo que es de una manera tradicional, el plan de estudios en 42 se llama Holy Graph, ¿vale? Que es un universo de proyectos y lo que te decía, es proyecto, evaluaciones, exámenes. Entonces tú vas cerrando esos círculos, completando los proyectos y completando los exámenes, ¿no? Entonces los 7 primeros círculos es lo que nosotros llamamos el tronco común, que es lo que nosotros garantizamos que una persona que empiece de cero en programación, si tiene una dedicación completa a estudiar todos estos proyectos, en año y medio tiene que estar acabando. Ese círculo de proyectos es cuando ellos tienen, digamos, es el momento a partir del cual ya tienen que hacer una internship y tienen que ir a una empresa a trabajar, porque es el momento que ellos ya, independientemente, porque como te decía, hay gente que entra aquí que ya es programadora y que lo que está haciendo aquí pues es haciendo los proyectos, porque quiere llegar rápido a una especialización o porque quiere formar parte de la comunidad,
porque le gusta compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los que empiezan de cero, una vez superan este tronco común, para nosotros ya garantizamos que tienen la competencia técnica y sobre todo las habilidades profesionales, las mal llamadas soft skills, que de blandas no tienen nada, porque son habilidades prioritarias, llámese capacidad de organizarse, autonomía, llámese capacidad de trabajar en equipo, capacidad de llevar un proyecto, capacidad también de organizar equipos, porque aquí se trabaja en equipos, se trabaja individualmente, llámese gestión de la frustración y del estrés, todo este tipo de cosas que ellos van adquiriendo con la metodología, porque es una metodología muy humana. Entonces, cuando llegan ahí es el momento que nosotros medimos la inserción laboral y una vez llegan a este punto es del 100%. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser conscientes que es un bien escaso. Los profesionales de la programación son un bien muy escaso. Estamos en un momento en Barcelona y también en el resto de ciudades y prácticamente me atrevería a decir en el resto de Europa y en el resto del mundo, ahora mismo hay una brecha de talento digital. O sea, se necesitan más perfiles que los que realmente podemos llegar a formar entre todos los centros que ofrecemos la programación como una formación, ¿no? Entonces, ese es el momento donde medimos. Y ahí es donde tenemos que intentar que lleguen los estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces? Que nosotros llevamos aquí 1 año y medio. Que muchas veces esas personas tienen la tentación de entrar al mercado laboral mucho antes de acabar esa primera parte que digo yo del tronco común. Entonces nosotros estamos viendo, ahora están acabando, aproximadamente el 10% ya están acabando. Y de todos esos, todos están encontrando trabajo o ya lo tenían previamente. Y Importante. después lo que hay que medir, en nuestro caso sobre todo, es muy importante por lo que te decía que nosotros somos un proyecto de ocupabilidad y de innovación educativa, ¿no? O sea, hay una cosa clarísima, que es el impacto que estamos teniendo en la ocupabilidad de mucha gente, incluso antes de acabar este tronco común, que es, digamos, donde se mide, donde nosotros tenemos que hacer esa medición de, hey, inserción sí, inserción no. Pero todo ese impacto que hay antes de acabar ese tronco común y que es muy grande. Quería hacer una reflexión respecto de lo que tú decías como mal llamadas habilidades blandas y que el rol que tienen en el mercado laboral hoy, ¿no? Ser capaz de resolver problemas, de tolerar la frustración, de trabajar bajo ciertos niveles sanos de presión. Son todas cuestiones que son críticas y que muchas veces no nos las enseñan, ¿no? Ni siquiera en este caso hay una aproximación metodológica que te hace vivir ese recorrido y que creo que también es la riqueza del peer-to-peer, ¿no? Desde atravesar esa incerteza, esa incertidumbre con otro y que eso te va moldeando, digamos, un temperamento, una forma de acercarse a la resolución de problemas, viendo al otro como un medio, ¿no? Y encontrando en esa sinergia o en esa colaboración mucha fuente de sabiduría, digamos, ¿no? Eh, y si tuvieses Exacto, que... y es que al final, entre iguales, te quería decir, claro, no es fácil porque nada es fácil, ¿no? Pero entre iguales es mucho más fácil. Y otro elemento que no he dicho, que quizás a veces también es verdad que como paso aquí muchas horas, a veces lo doy por hecho. Esta formación es presencial y es una condición sine qua non. Quiere decir, las evaluaciones son aquí, cara a cara, delante de un ordenador. Y ese elemento presencial y ese elemento humano no es baladí, es muy importante. Porque es el elemento que los propios estudiantes nos lo dicen. Es que avanzo más media hora ya que 3 horas en casa. Es que resuelvo cosas. Porque no olvidemos una cosa, ¿no? Una programadora, un programador es, ante todo, problem solving. Es una persona que resuelve problemas. Y ellos mismos nos lo dicen, ¿no? Es que cuando voy allá media hora, resuelvo cosas. ¿Y por qué? Porque está la gente. Porque yo siempre digo, es uno de nuestros valores diferenciales, que seamos presenciales y el factor humano, totalmente. Porque
La programación es una cosa que se puede aprender desde casa y en YouTube. No descubro nada a nadie. Puedes aprender a programar desde cero y te salen tantos resultados que te abruman, ¿no? Y en algunos casos resultados que son muy buenos y muy válidos para aprender programación, ¿no? Pero claro, amigo, ahí no tienes la gente a tu lado. Y eso es Claro. muy importante. Y que Porque creo que, superar, como bien decías tú, esa frustración, esa incertidumbre con una persona al lado que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo, pues lo hace todo un poquito, ya digo, no es fácil. Y el estudiante de 42 que me escuche lo sabe perfectamente. Esto no es fácil, estudiar programación y requiere una dedicación, un tiempo que en grupo colaborativa se hace más llevadero. total. Y Humbert, si una empresa que nos está escuchando le resuena esto del peer-to-peer y está imaginándose algunos espacios en los que se podría crear esta metodología, ¿no? De aprendizaje entre pares. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o las advertencias que esa persona tendría que tener en cuenta para poder desplegar una metodología así? En el caso de la empresa, tiene que tener muy claro el objetivo y qué tipos de proyectos pueden o deben hacerse de esta manera. Nosotros con las empresas, es verdad que estamos haciendo muchas cosas, pequeños retos, challenges que equivaldrían a un proyecto de los que hacen 42, trabajándolo con nuestro equipo pedagógico del campus y el equipo técnico de la empresa. Es decir, hay que pensar muy bien la dinámica antes de aplicarla, porque el elemento pedagógico que tenemos aquí, que es el proyecto, la intranet, las evaluaciones están muy bien pensadas. O sea, tú presentas proyecto y 3 compañeras y compañeros te evalúan, con lo cual eliminas también en muchos efectos no deseables, ¿no? De una evaluación entre iguales, ¿no? Hay que pensar muy bien el proyecto, porque si no, claro, puede llevar a dinámicas que no persigues. También es verdad que aquí en 42 la diversidad es un gran valor. O sea, a la hora de hacer peer-to-peer, los equipos yo recomendaría que sean diversos, para intentar avanzar y llegar a conclusiones diversas y diferentes a las que hacemos normalmente, ¿verdad? Eso yo creo que es básico y muy importante. Nosotros con alguna empresa también estamos intentando ver y trabajar porque tienen mucho interés en hacer alguna cosa conjunta, ¿no? Con un grupo de desarrolladores de una empresa y un grupo de estudiantes, que haya un elemento pedagógico. Todas nuestras colaboraciones tienen que tener ese elemento pedagógico de la empresa que aporta una cosa pedagógica a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ver y que también las personas de esa empresa pues puedan vivir un poco la metodología, ¿no? Y también se lleven ese aprendizaje de metodología. En poco tiempo, porque claro, las empresas obviamente pues tienen mucho trabajo y muchos proyectos y esto es una cosa más que hacen ellas como Claro. para colaborar y también porque obviamente tienen sus estrategias de captación de talento, porque aquí lo que hacemos al final es formar ese talento para que acabe trabajando en una empresa y contribuir también con este proyecto a paliar ese déficit de profesionales de la programación. Al final es uno de los objetivos. Total. Y ahora quisiera ir a una pregunta así como bonus track. Quisiera, bueno, conocer tu opinión respecto del rol dijiste hace un rato, la curiosidad, ¿no? En cualquier proceso de aprendizaje, pero mucho más en el peer-to-peer, donde no hay esa fuente de información llamado profesor o fuente de inspiración llamado profesor o docente que de alguna manera oficia como de faro guía, ¿no? ¿Cuál es el rol de la curiosidad en el peer-to-peer? Muy grande, porque aquí hay una cosa que le llamamos una filosofía, ¿no? De aprender, y yo a eso siempre le añado. Lo que hacen aquí les lleva a tener siempre hambre de aprender. O sea, tiene que ser persona que realmente
tenga esa curiosidad y siempre quiera ir a más, ¿no? Y a la hora de esta metodología, cuando empiezan, es cuando lo ves rápido, porque siempre hay, obviamente, yo siempre hago esta pregunta cuando llevan 2 o 3 días en la piscina, yo siempre los reunimos, les decimos, bueno, ¿cómo os sentís? ¿No? Para ver un poco ese primer shock metodológico, ¿no? De decir, vengo de la metodología tradicional y de repente me plantan aquí, no me dicen nada, no sé por dónde tengo que ir, pregunto a la gente, tal. O sea, a los 2 o 3 días los reunimos y les digo, oh, ¿cómo os habéis sentido? ¿No? Y siempre preguntamos, decimos, ¿alguien tiene la sensación que el de al lado avanza más rápido? Y todo el mundo levanta la mano. O sea, todo el mundo tiene la sensación que el de al lado avanza más rápido. Y entonces yo le digo, pues mira, el que está a tu lado también ha levantado la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos la sensación de que vamos más lentos, pero no, nosotros también estamos ahí, ¿no? Y eso es lo que les intento hacer ver, que sean curiosos, que se levanten, que miren a la pantalla de al lado. Y si ven algo interesante, que pregunten o que feliciten a la persona. O sea, que tengan siempre ese espíritu, ¿no? Es una cosa que sale de manera natural, ¿no? Pero que nosotros con ciertas preguntas y ciertas dinámicas, pues les hacemos también que digan, anda, pues es verdad, ¿no? Claro. Y estas cosas es lo que te decía, al final tiene el factor humano, ¿eh? Es importantísimo. Y los humanos somos curiosos por naturaleza, ¿verdad? Y en ese sentido es importantísimo tener esa curiosidad y esa hambre de aprender, ¿eh? Aquí aprenden a aprender y a tener siempre hambre de aprender. No solo durante la carrera, sino después también cuando salgan al mercado laboral. Total. Y yo creo para cerrar una reflexión personal, para poder implantar programas o proyectos en donde haya peer-to-peer learning, en empresas que quizás no tienen el back de metodológico, ¿no? Muchas veces, o ese proyecto, estructura contra el cual contrastar lo que estáis haciendo cada uno de manera colaborativa, yo creo que podría utilizarse como metodologías de innovación, no para terminar contrastando contra algo, sino para empujar los límites de lo que hoy hacemos, ¿no? Aprender con otros a hacer las cosas mejor, aprender con otros a probar, a equivocarnos, a construir MVPs o mínimos productos viables. Al final, todos esos proyectos, entre comillas, de innovación son espacios de aprendizaje, son espacios de peer-to-peer learning, ¿no? Ni tú ni yo sabemos cómo va a ser el mundo de mañana con inteligencia artificial, pero nos propongamos un proyecto de peer-to-peer donde cada uno trae, nos preguntamos, nos consultamos, nos definimos objetivos, los revisamos juntos, invitamos a otros a que evalúen lo que hicimos, ¿no? Creo que cuando uno tiene lo que tú dices, como desde el principio, esas ganas de aprender, los límites desaparecen, ¿no? Y al final esta postura humilde del que aprende, siempre necesaria, ¿no? Pero en el peer-to-peer todavía más, porque además hay que poder reconocer y ver valor en lo que el otro tiene como background, como opinión, ¿no? Me parece una buena manera de empezar a jugar con esto del peer-to-peer en las empresas o en las organizaciones, en donde quizá no tiene, como comentábamos, un proyecto contra el cual contrastar todo ese proceso de avance Ya. Peer-to-peer, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es una de las bases también. Ensayo-error. Ensayo-error. Total, que no se muere nadie, ¿no? Probar, fallar y volver a construir, que no está nuestra identidad puesta ahí y no Exacto. pasa nada. Muy bien. Bueno, Humbert, el cierre es tuyo. Te agradezco mucho este ratito y que hayas podido compartir con nosotros esta fascinante metodología que tiene la escuela. No, muchas gracias a vosotros por escucharme y a vuestra disposición.